Hola, bienvenidos al episodio número 1 de Churchmaker Podcast y vamos a hablar hoy de creativos a plantadores, cómo iniciar una iglesia desde cero. Somos Rolo y Estela y te vamos a acompañar durante este episodio, así que ahí nos vemos. Va a estar buenísimo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que podemos regresar a nuestro espacio. Espero que durante este tiempo en el que estuvimos sin hacer el podcast puedas haber aprendido muchísimo y crecido también en el área creativa en la iglesia. Nosotros somos, para los que no nos conocen y por ahí se encuentran con este episodio, tenemos una temporada previa en donde estuvimos hablando para toda nuestra comunidad de creativos en Churchmaker, en donde a través de muchos años hemos podido capacitar iglesias, hemos podido ir a diferentes países y enseñar toda el área creativa, ¿no? Y bueno, queremos hacer una pequeñita entrada, ¿no? Para contar un poco lo que hemos vivido en este tiempo, lo que nos ha pasado, qué trae esta temporada, que puedas ahí hacer una cita con nosotros en cada episodio y podamos aprender y crecer juntos. Bueno, les contamos, antes de la pandemia, vivimos un tiempo en Chile y nos fuimos a entrenar una iglesia y fuimos también a ser entrenados con respecto al pastorado. Vivimos una experiencia muy linda en nuestra iglesia, CAF Church, en Viña del Mar, Chile. Enviamos un saludo gigante a todos por allá. Y bueno, vivimos muchas cosas en torno al tema creativo y obviamente también en tema del torno pastoral. El día de hoy somos pastores acá en Buenos Aires, Argentina. Hemos plantado ya varias iglesias acá. Sí, nuestra iglesia tiene 6 años, CAF Church Buenos Aires. Exacto. Y después ayudamos a los pastores Marcos y Cari en la plantación de CAF Merlo, que tiene 3 años. Entonces, en estos años que arrancamos de nosotros ser pastores creativos, pastores en línea, desde el 2015, estar enfocados en crear sistemas de entrenamiento para iglesias en el área creativa, el Señor nos fue llevando al pastorado, situación a la cual no nos sentíamos capaces, pero dijimos sí, estamos dispuestos. De una forma muy orgánica, no lo esperábamos. Sí, tal cual. Y bueno, y ahora que estamos viviendo esta etapa, no solamente de pastores, sino de plantadores de iglesia, estamos en ese constante búsqueda, crecimiento, aprendizaje de los métodos, de las formas más correctas, de cómo la misión de plantar iglesias en nuevos lugares es algo desafiante, inspirador, y queremos compartir eso que estamos aprendiendo con ustedes, ¿no? Por eso en esta temporada vamos a hablar mucho acerca de la plantación de iglesias, enfocándonos también en el trabajo creativo. Claro, sí. Nunca deslinkeado del tema creativo porque, bueno, eso fue lo que nos llevó a nosotros a hoy ser pastores. Obviamente, creo que la primera pregunta que surge o la primera gancho que lanzamos, ¿no?, para la conversación es que realmente un creativo es la persona perfecta para iniciar una iglesia. Sí, la pregunta que nos anotamos es ¿por qué un creativo puede ser un gran plantador? Exactamente. Y creo que en este tiempo el Señor nos está llamando, está inquietando los corazones. No es algo nada más de nosotros. Siempre en las conversaciones con pastores, amigos, vemos esa necesidad que está surgiendo en el corazón de poder plantar en nuevos lugares. Creo que las redes sociales también dio mucho esto, ¿no? De que el poder llegar con nuestra iglesia a lugares que antes eran impensados ha hecho que comiencen a seguirnos a través de las redes sociales, de las transmisiones en vivo, iglesias de diversos lugares, y los corazones de los pastores comenzaron a inquietarse con el hecho de ¿qué hacemos con estas personas que nos ven desde otro lugar? Y empezar a soñar, a plantar o a expandir la visión de tu iglesia local en otros lugares. Claro, porque ocurría un fenómeno que siempre nos pasaba, y me imagino que a ustedes en su iglesia también les pasa, y es que hay personas que se comienzan a conectar con la visión de la iglesia a la que ustedes pertenecen y bueno, están muy lejos de ese lugar y obviamente a veces recomendamos asistir a otra iglesia, pero las personas dicen no, yo me siento parte de tu iglesia. Entonces
ahí comenzó este sueño y este anhelo obviamente... De plantar. De plantar, exactamente. ¿Y por qué un creativo es una persona idónea para plantar iglesia? Porque, bueno, todo comienza con la creatividad. O sea, el Señor es creatividad, Él es creador. Y cuando nosotros vamos a plantar una iglesia desde cero, si bien ya es un modelo a lo mejor de la iglesia local, o en nuestro caso la iglesia principal que está en Viña del Mar, tenemos una estructura, tenemos una organización, y por lo general cuando uno va a plantar tiene una iglesia o un modelo de iglesia que va a implantar. Siempre en el área, la creatividad es la que te permite organizar, estructurar, crear espacios. Entonces, cuando una persona tiene el componente de ser un creativo en el área audiovisual, en tecnología, en conocer los procesos de producción de una reunión, todos estos términos que son muy de equipo creativo, equipo de multimedia dentro de la iglesia, cuando tenés esas herramientas, pues estás como que un poco más preparado. Eso claro. Como punto uno. Claro, sí, porque también el hecho de poder ser esos pilares fundamentales de esa primera locación, ¿no? O esa casa iglesia, por llamarlo de alguna forma. El hecho de tener estas herramientas te permite no estar perdido porque podés avanzar más fácil y de forma... podés también adherir a personas a la visión, podés enseñar, entonces no estás tan perdido, ¿no? Claro, porque al plantar de cero, imaginémonos todos que estamos, que vos y yo tenemos una valijita, vamos a otra ciudad, a otro país, a otra cultura y vamos a arrancar una iglesia de cero. O somos de esa localidad, porque también puede pasar, y vamos a arrancar una iglesia de cero. ¿Qué tenemos en nuestras manos? No solamente, a veces hay mucha frustración por la parte económica, ¿no? Hay iglesias muy grandes que para plantar tienen un aval, un soporte, ¿no?, de presupuesto que te permite arrancar, digamos, con mucha más facilidad. Pero hablemos de la realidad, de las iglesias, de la mayoría de las iglesias que son chicas, que estamos con recursos acotados, que se arranca una locación en una casa de familia, en una reunión en algún café o en algún lugar pequeño, y desde ese punto, ¿no?, lo desafiante que resulta, pero ¿qué trae el pastor o qué traen esos líderes como en su carpetita, ¿no?, en su compendio? Si son creativos y tienen recursos para tener la página web, para tener redes sociales, para tener el manejo de la tecnología como acceso para llegar a personas, estamos un poco más fácil, ¿no? Tenemos como una caja de herramientas que nos ayuda un poco más a poder iniciar algo. Y ahí me encantaría que ustedes dejen sus preguntas ahí en los comentarios de nuestro canal. Si nos escuchan por Spotify, que sepan que también estamos en YouTube, y pueden ahí dejar consultas y vamos a estar respondiendo todas las preguntas. Sí, hay algo que dice en Éxodo 31... 1.5 dice: Dios capacita con creatividad para edificar su obra. Y hay algo importante de esta palabra, y es lo que nosotros por mucho tiempo hemos intentado ayudar a la iglesia a que se capacite, porque es como, ok, yo voy a ser un plantador, pero si entiendo... Repetilo, pues está muy bueno. Éxodo 31, 1 dice: Dios capacita con creatividad para edificar su obra. Sí, es un resumen, claro, de lo resumen que es del 1 al 5. Del 1 al 5. Entonces, obviamente, si yo en mi sangre corre ese anhelo de la creatividad, ¿no? Y sé que entro dentro del lado de las personas creativas, obviamente sí o sí tengo que capacitarme. Bueno, y hay algo importante entonces. Si vos sos un pastor o tenés ese sueño de plantar una iglesia y decís, pero yo no soy creativo, no manejo redes sociales, no tengo acceso a la tecnología, no sé hacer una transmisión en vivo, no tengo recursos tecnológicos como para poder empezar a utilizarlos a favor de ganar personas para Cristo,
Bueno, una de las primeras tareas que deberías tener, o que nos pasó a nosotros, lo vamos a hablar desde nuestra experiencia, es cuando vas a comenzar, si no tienes esas capacidades, una de las primeras personas o líderes que debes encontrar es un líder creativo. O sea, entre tu equipo, lo primero, antes de formar, yo creo que hay mucha expectativa cuando uno arranca, ¿no? Y uno quiere como todo de una, ¿no? Y a veces caemos en frustraciones, no tenemos los equipos, no tenemos a las personas, cómo arrancamos, no tenemos lugar. Lo primero es concentrarte en encontrar entre esa ciudad, entre tus amigos, entre la cultura o entre las redes sociales, en reuniones de interés que organices, pero empezar a detectar las habilidades de esas personas que se acercan a vos. Y una de las primeras personas claves para formar un equipo que después se construya la iglesia es el líder creativo. Sí, porque este es la pieza fundamental para generar todo el background o el contenido que va a hacer que las personas puedan conocernos como iglesia. Porque al final, al final y al principio eso es lo que necesitamos. Que las personas nos conozcan como iglesia, sepan lo que hacemos, conozcan nuestra visión. Y obviamente esa persona tiene que estar muy en conocimiento de lo que somos como iglesia. O sea, que no es solamente que tiene que tener una capacitación técnica, por decirlo así, sino que también tiene que tener una capacitación en base a la iglesia que somos, ¿no? En base a la visión de iglesia que somos. Entonces, es como ese pilar fundamental. Claro, aquí estoy buscando en Isaías 43:19, dice: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Dios nos insta a través del profeta con esta palabra, ¿no? He aquí yo hago cosa nueva, es decir, que el Señor siempre en nuestras vidas trabaja por etapas y trabaja por procesos, y siempre está haciendo algo nuevo en nosotros. Cuando cerramos un ciclo de aprendizaje, un proceso en Cristo, comenzamos otro, y Él hace cosas nuevas en nosotros, abre caminos donde no lo hay. Dice la palabra: «Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Entonces, el primer dato es saber que no estás solo, que Dios está con vos, que Dios te está llevando a un lugar donde no hay nada. Qué hermoso para los plantadores es poder visionar el lugar, es poder visionar la iglesia que ante los ojos físicos no está, pero que ya Dios la plantó en tu corazón primero, que Dios ya puso esa visión en tu corazón, que puso ese anhelo por esa ciudad, que oraste por esa ciudad, que estás conociendo la cultura de esa ciudad, que estás conociendo cómo se mueve la gente en esa ciudad, y que estás soñando y viendo algo que todavía en lo físico no está, pero que en tu corazón ya Dios puso esa semilla. Entonces el creativo comienza desde esta palabra de que hay algo nuevo que el Señor quiere hacer. Empieza a soñar, a construir esa visión. Es muy importante tener las bases de una visión clara, ¿no? Y ahí podemos empezar. Y en su palabra dice también que hay que escribir la visión en tablas para que no se olvide y poder llevarla de un corazón a otro, ¿no? Poder transmitirla. Y eso es súper importante. Obviamente, a ver, como yendo al origen de todo, y eso lo vamos a repetir muchas veces y vamos a hablar muchas veces de esto, pero creo que tiene que ver mucho con si hay un corazón de plantador en vos. Es muy importante entender dos cosas como muy esenciales. Una es que en vos tiene que haber un llamado de fuego, ¿sí? Porque no puedes iniciar algo. Primero, obviamente, tenés que estar bajo una cobertura, una visión, y obviamente tiene que estar ese llamado ahí encendido, porque el pastorado o la plantación de iglesias es un trabajo que a veces se torna un poco solitario. Porque sos el que tiene que visionar y ver en las personas lo que todavía no existe y ver en la ciudad lo que todavía no hay. Entonces es solitario y tenés que tener un empuje muy fuerte, porque mientras vos estás creyendo y visionando lo que Dios puso en tu corazón, tenés que inyectarlo en personas que hasta ahora no lo han visto. Claro. Entonces no se puede apagar ese llamado. Y lo segundo es que tiene que haber un amor por el lugar en el que se va a plantar. Porque esa es la esencia de todo, ¿no? O sea, tenemos que conocer la cultura de ese lugar específico.
Y a veces no tiene que ver con la cultura de un país, sino la cultura de una ciudad específica. No sé, por ejemplo, acá en Argentina no es lo mismo haber plantado una iglesia en la capital de Buenos Aires que haberla plantado en provincia de Buenos Aires, que es Merlo. Es otro tipo de personas, es otro tipo de lugar. La ciudad se mueve de otra forma. Entonces, es ese amor por ese tipo de persona y por ese lugar. ¿Qué diferencia hay a una iglesia plantada con visión creativa? Yo creo que esta pregunta nos hace pensar un poco, ¿no? ¿Qué es la visión creativa, primero que todo? Tener una iglesia con una visión creativa orientada a la tecnología, al uso de todas las herramientas que tenemos hoy día para poder alcanzar muchas más personas, es una iglesia que sabe hablar el lenguaje actual, es una iglesia que se relaciona con las nuevas generaciones. Una iglesia creativa es una iglesia que busca generar atmósferas, que a través de todas las herramientas que existen en la producción de eventos, en el marketing, en las redes sociales, en el uso de la tecnología para la transmisión en vivo, que usa todas estas herramientas para ser más efectivo y eficaz con el mensaje y poder llegar a más personas. Entonces, ¿qué puede diferenciar a una iglesia que estamos plantando con un equipo creativo sólido? Es que probablemente sea mucho más fácil alcanzar personas, ¿no? Exactamente. Porque siempre, y nosotros ahora estamos en un proceso justo en este año, en 2025, porque van a ver el podcast después, estamos en un proceso de plantar en un país con una cultura totalmente diferente y eso nos hace decir, ok, cuando plantamos en Argentina fue un poco más sencillo porque teníamos un gran grupo de personas que conocíamos la cultura, ya habíamos vivido 7 años en el país, teníamos relaciones, entonces bueno, tocamos esas relaciones. Pero cuando me voy a un país con una cultura, otro idioma, todo totalmente distinto y no conozco a nadie, ¿cómo hacemos? Bueno, hay que enumerar diversas posibilidades. Y una de esas, obviamente, es todo el trabajo creativo que se puede hacer para impactar a través de redes sociales, de medios de comunicación, de campañas de anuncio, todo lo que podemos hacer de producción, aparte de, obviamente, la relación personal o otras vías que son más comunes y tradicionales. Sí, creo que el tema de ser una iglesia creativa también tiene que ver con poder entender que la creatividad es la herramienta, es el canal por el cual podemos atraer a un mayor número de personas. Porque hoy en día las redes, la producción experiencial, cuando alguien llega a la reunión como tal, podemos hacer un linkeo con las personas de una forma mucho más efectiva, ordenada y obviamente al final de todo lo que nos interesa es que esa persona conecte con el Señor, es lo primordial. Digamos que todo esto que hablamos llega a ser un segundo plano porque lo principal es que la persona pueda podamos ser el canal de bendición para el que llega. Claro, una cosa es el mensaje y otra cosa es la forma en que hacemos llegar el mensaje. Desde el área creativa y desde Churchmaker, nosotros lo que queremos ayudar a la iglesia es el mensaje, lo tenemos, el único mensaje que se predica es Cristo y la forma, ese mensaje no cambia, pero la forma en que lo llevamos y en que conectamos con las generaciones y con el tiempo que vivimos se va actualizando, ¿no? Se va cambiando, va transformándose para poder ser más efectivos en la forma en que llegamos. Yo siempre pongo como que un gran regalo, pero cómo lo envolvemos y lo presentamos. De eso se encarga el equipo creativo. Y haciendo un paréntesis con lo que estamos hablando, les quiero contar que tenemos un libro que estamos sacando nos costó... No imaginan cuánto hacerlo en medio de tantas cosas y proyectos que teníamos con la iglesia. Se llama Revolución Creativa, Equipos que Transforman Iglesias. Y ahí hablamos es un compendio de años de experiencia, tips, consejos, herramientas. Damos incluso los equipos que pueden...
no les quiero hablar mucho de esto porque sería hacer un podcast del libro. Hay de todo en el libro, hay de todo. Pero hablando de eso, me gustaría que antes de pasar al punto que tenemos anotado como 4, los fracasos, miedos, que contemos un poquito lo que vivimos en este tiempo, ¿no? Fracasos, miedos, pequeños logros. Siempre el miedo al fracaso va a estar, pero como por eso les dije que debe haber un llamado y un fuego como muy intenso por lo que se quiere lograr, ¿no? Pero creo que cuando iniciamos o cuando planteamos una iglesia de cero, creo que los fracasos vienen a ser ese parte de conocimiento que después vamos a aplicar o a no aplicar. Entonces creo que si lo vemos desde ese punto, todo suma. Claro. Todo suma porque obviamente al principio probamos muchas formas, muchas cosas. Después en el tiempo nos damos cuenta que decimos, debimos hacer esto. Sí, fue una prueba de ensayo y error en muchas situaciones, pero bueno, fracaso claro, efectivo, Rolo. Efectivo. No vayamos con la pregunta, con la respuesta así bonita. Por ejemplo, yo recuerdo que un tema para nosotros siempre ha sido el lugar. Desde que arrancamos en 6 años hemos estado en 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. Es difícil encontrar en Capital para una iglesia chica un lugar donde reunirse. Económicamente es muy complicado. También los barrios donde vas a poner la iglesia, la zona donde vas a poner la iglesia, claro, o algo es importante. No es, voy a ponerla acá porque es bonito, porque me gusta, porque está cerca de mi casa, cosa que nos pasaba a nosotros como un sueño de, en esta zona no hay muchas iglesias. Después descubrimos por qué no había muchas iglesias. Hay zonas que son más difíciles, pues son muy turísticas para alcanzar personas. Que fue lo que nos pasó. Iniciamos en el barrio de Palermo, donde no habían casi iglesias, pero obviamente después con el tiempo nos dimos cuenta que es una zona donde las personas se mueven mucho. Y no es que se mueven mucho por la calle, sino que viven un rato aquí, después se van a otro lado, y entonces no hay constancia, las personas no residen. O sea, es muy poco el porcentaje de personas que residen por muchos años en Palermo. Claro. Si querés alcanzar un barrio específico y la iglesia está plantada, la iglesia local en una zona para impactar ese barrio, tenés que saber también el poder adquisitivo, educacional, las tareas, lo que las personas de esa zona padecen o viven. Entonces, que la iglesia responda a esas necesidades. Yo siempre digo, la iglesia debe rascar donde pica. No es lo mismo plantar una iglesia en un barrio de gente de mucho dinero, de altos poderes adquisitivos, personas empresarios o en una zona muy carenciada, ¿no? La iglesia en ese modo debe responder socialmente a cosas muy distintas. Nosotros en Palermo empezamos a pensar, bueno, vamos a hacer talleres de fotografía, vamos a hablar a la comunidad para hacer teatro para los chicos, cómo poder acercarnos a la comunidad en función a cómo se vivía. Pero fueron fracasos, fueron momentos, sí, no digamos fracasos, como vos decís, son aprendizajes, pero esa prueba de, acá nos equivocamos o no era la forma, o tenemos que ver un poquito más esto. ¿Algún logro pequeño? ¿Algún logro pequeño? Bueno, el primer logro fue conseguir el primer lugar. Fue especial. Aparte que nosotros arrancamos la iglesia en pandemia. Claro, arrancó en el 2019. Estuvimos 7 meses del 2019 en una casa. En una casa, en el patio de una casa. Ahí fuimos creciendo. Ya cuando éramos casi 30, 20 y tantos, dijimos, bueno, vámonos a un lugar, y ahí pandemia. Claro, pandemia. Después de la pandemia conseguimos un lugar. Me imagino que el precio que nos estaban dando era porque todo el mundo estaba desesperado porque no alquiló nada durante la pandemia. Y bueno, el Señor usó ese espacio por mucho tiempo para reunirnos y fue un súper logro porque era un lugar increíble con sonido, que era pantallas. El que habíamos como soñado en nuestra mente y como nos imaginábamos la iglesia en ese momento. Era pantallas, luces, sonido, listo. Muy barato. Todo muy barato. Entonces creo que fue un logro. Estuvo lindo. Pero bueno, después nos dimos cuenta que el barrio necesitaba otra cosa. Y otro logro que yo no sé si es logro, no es logro, pero algo que nos alegró mucho
mucho el corazón fue cuando, a pesar de ser pastores creativos o de conocer toda esta área, no teníamos equipo. Y éramos nosotros haciendo todo. Rolando a veces estaba predicando con la consola de audio en el celu y él mismo se acomodaba el sonido y así todo, ¿no? Pero hermoso, no pasa nada, es alegría. Pero nos alegró mucho el corazón cuando un día llega a la iglesia un chico que dice, yo los conozco. Yo quiero contar eso. Bueno. Es el cuñado de uno de los pastores de nuestra iglesia. El hermano de la pastora. Claro, el hermano de la pastora. Él, cuando nos conoce a través de ellos, les dice a ellos, yo conozco a ellos, los conozco a ellos dos. Ellos me enseñaron todo lo que yo sé de streaming. Durante la pandemia, dimos muchos talleres, muchos cursos, y él fue una de las personas que aprendió, y él sirvió durante mucho tiempo, siendo parte de otra iglesia. Él simplemente quería como retribuir lo que nosotros habíamos enseñado, y él sembró su tiempo, sembró sus equipos, colocó todo y nos ayudó a transmitir durante, casi un año, no recuerdo cuánto tiempo. Sí, fue hermoso. Y fue muy lindo ver eso. Que Dios se proveía y nos enviaba recursos que estábamos orando y necesitando. Claro. Así que seguramente si vas a plantar alguna iglesia, ora mucho. Y confía y descansa que Dios va a traer los recursos, si Él es el que está plantando, nosotros solamente somos parte de ese trabajo, somos siervos a disposición de lo que Él va a hacer. Entonces hay que estar con el oído muy, muy sensible a lo que el Espíritu Santo va marcando etapa por etapa, y confiar y descansar en que Dios va a proveer de todas las cosas, no querer apresurar los tiempos. Pero para no hacer el podcast tan largo, vamos a pasar directo a qué necesita una iglesia para comenzar desde cero, desde el área creativa. Bueno, punto uno, tener una visión muy clara. O sea, saber qué tipo de iglesia somos, ¿no? Y parte de lo que siempre hemos hablado desde hace mucho tiempo, y que también Estela lo explaya un poquito en el libro, ya lo hemos dicho muchas veces, es el tema de saber qué tipo de iglesia somos con respecto ¿no recuerdan? Esos dos tipos de iglesia que somos. Podemos ser una iglesia que se concentra mucho más en atraer a personas, o en esa iglesia que somos de contener a las personas que están adentro. Entonces, sí o sí, al principio nos tenemos que convertir en una iglesia que atrae personas, porque no hay nadie, ¿no? Uh-huh. Estamos iniciando. Entonces, creo que la visión de poder pensar en atraer a personas uh-huh. a lo que somos como iglesia es lo primordial. Claro, y una visión clara la pueden tener todas las iglesias. Ahora, el trabajo creativo es comunicarla bien, porque podemos tener una increíble visión muy clara, cuál es el llamado de nuestra iglesia, cuál es nuestro llamado como pastores, qué tipo de familias va a impactar nuestra iglesia, todo, pero tenemos que saber comunicarla. Entonces, creativamente, ahí es donde entra todo el trabajo, ¿no? De poder plasmar esa visión en imágenes, en palabras, en videos, en gráficos, en la forma en la que hablamos, en la forma en que hablamos siempre, no solamente en nuestros mensajes en los domingos, sino cómo comunicamos esto en todos los espacios. Claro, y cuando se habla de una visión clara también tiene que ver con que la visión sea ejecutable. O sea, las personas de nuestra iglesia deben ver qué se hace. O sea, voy a poner un ejemplo. La visión de nuestra iglesia es ser una iglesia diferente que genere influencia en el mundo para alcanzar familias para Cristo. Es bastante sencillo, es una frase bien sencilla. Y la gente la ve ejecutada cuando ve que llegan familias a la iglesia. Estamos alcanzando familias para Cristo. Pero y la clave de esa visión es lo diferente. Exacto. Ser una iglesia diferente ahí encierra cómo visualmente, cómo plasmamos, cómo mostramos al otro. Sin decirlo, somos una iglesia diferente. Cómo el otro percibe que realmente es una iglesia diferente. Exacto. Y cuando hablamos de una visión clara, es que normalmente debería ser así sencilla, ejecutable, visible, palpable, ¿no? Porque hay iglesias o hay visiones muy grandes que al final la gente no las puede ver, uh-huh. no las puede palpar. Entonces está como muy lejos. Sí, ¿no? O que se diluye entre varias formas
o ideas que compiten, ¿no? Por decir qué es la iglesia. Y aquí entra el segundo punto, que es la identidad visual, ¿no? Obviamente, una de las primeras cosas que tenés que hacer si vas a plantar es tener un logo, tener una tipografía, tener un branding de la iglesia, tener una identidad, redes sociales, la página web, o sea, toda la gráfica visual que conecte y que tenga que ver y que haga match con esa visión. Que cuando las personas ven el logo, ven los colores, ven la gráfica, sin saberlo, porque las personas no son expertas en marketing, pero perciben esa visión. Sí, saben que yo les voy a dar una recomendación. Si somos una iglesia que está iniciando de cero, que somos la primera iglesia, que no venimos con un background o un backup de otra iglesia, o sea, de una iglesia madre, una iglesia central, yo les recomiendo que si no tenemos a nadie en el equipo que pueda generar ese contenido, que vayamos a un profesional que nos ayude a entender y a comprender y a realizar ese manual de marca, esa identidad, ese branding de nuestra iglesia. Porque normalmente, por la falta de recursos al iniciar, se hace como muy complejo y siempre lo queremos hacer nosotros con los recursos que tenemos, ¿no? Claro. Pero creo que eso es lo primordial para poder generar una identidad clara y obviamente un profesional ahí es el que va a ayudar. Y otros puntos que no los vamos a explicar para avanzar, porque se nos está acabando el tiempo, así que los podcasts van a tener tiempos diversos, me imagino. Está la comunicación estratégica desde el día 1, o sea, tener una idea de, ok, estamos plantando, vamos arrancando, ¿qué vamos a comunicar en este tiempo en las redes sociales? ¿Qué vamos a comunicar cuando nos reunimos, hacemos pequeñas reuniones de interés en un café, en nuestras casas, en algún lugar? Un plan estratégico pensado en etapas, en las etapas que vas a vivir sin querer adelantar los procesos. Y dije que no iba a explicar y explico. Espacios visuales bien pensados, aunque sean humildes. Así te juntes en tu casa en la primera reunión. Pensá bien cómo ambientar el lugar, qué espacios vas a poner, si hay un espacio de coffee, si va a ser en el living y vienen 5 personas, cómo vamos a hacer para que estén cómodas, para que sientan que no están en una casa normal, sino que están en una reunión especial. Cuidar lo que siempre hemos explicado. O sea, aunque sean humildes, claro, aunque sea que algo... hay que generar atmósferas en ese espacio. O sea, si es en el living donde va a haber una guitarra y una caja, todo como muy acústico, hasta ni siquiera haya instrumentos, pero que la temperatura del lugar esté adecuado, la iluminación sea la más adecuada para que las personas puedan leer sus celulares o su Biblia. En fin, generar un ambiente en donde las personas se sientan cómodas y que no haya distracción, ¿no? A pesar de que estoy en una casa, tengo que intentar que no haya ningún tipo de distracción para que las personas que estén recibiendo puedan recibirlo de la mejor manera, ¿no? Hay algo que quiero que quede muy claro, ¿no? Que se entienda que Dios va a proveer todo. Y una de las cosas que los pastores tenemos que tener en esas etapas de plantación es una buena administración financiera. Seguramente Dios va a traer a tu vida algún recurso, bien sea a través de una ofrenda, de tu trabajo, de tu esfuerzo. Los pastores siempre, o por lo menos en nuestra experiencia, vivimos un tiempo, en el tiempo de plantación es un tiempo de siembra, justamente plantar, y no solamente es plantar un lugar, es plantar con nuestros recursos económicos, ¿no? Hay que comprar sillas, hay que comprar esto, hay que comprar los equipos, hay que comprar la música, hay que los instrumentos. Entonces, tener eso claro es una clave, prepararse financieramente para la plantación. Hablo de la mayoría. Obviamente hay excepciones, benditos es el Señor, que hay iglesias que tienen los recursos para poder plantar y decir, bueno, hay tanto para arrancar, ¿no? Claro. Gloria a Dios y ojalá y siempre fuese así, pero Dios de una u otra manera siempre va a proveer. Ahora, la pregunta que nos anotó, que le pedí a alguien que me escribiera, hablándole del tema, me dijo, ¿cómo atraer a los primeros 10 sin depender del boca a boca? O sea, ¿cómo hago? Y esto a nosotros nos viene re bien conversarlo, porque como les decía, estamos en proceso de plantación. ¿Cómo hacemos para atraer a esas 10 personas? Bueno, estamos hablando directamente, en este momento estoy hablando directamente a pastores o a creativos que tengan un llamado pastoral y tengan una cobertura. O estén apoyando ahí, estén en el equipo de plantación. Estén ahí como equipo inicial, ¿no? Pero creo que el tema de las redes sociales y específicamente
ni siquiera de las redes sociales de una iglesia constituida, sino las redes sociales de los pastores que van a ser... Sus redes personales. Sus redes personales, que van a estar encargados de ese lugar. Creo que es el primer espacio en donde podemos conectar con personas que se identifiquen con la visión y con la forma de estos pastores. Creo que es la primera puerta que se puede abrir, la primera ventana para poder linkear y poder atraer a personas, ¿no? Es como el inicio. Sí. Tenemos esa herramienta orgánica y por eso es tan importante hoy en día que los pastores utilicen sus redes para poder generar mensajes que impacten. Tenemos también los anuncios pagos, la forma de poder hacer campañas y llegar a personas que no te siguen, porque de repente decís, tengo 300 seguidores y todos son, no sé, me mudé a España a plantar una iglesia y no tengo seguidores de España. Bueno, hacemos campaña de anuncios, es una forma de llegar a personas que no conoces. Pero después el boca a boca sigue siendo importante. Yo creo que hay que tomarse muchos cafés, sonreír, conocer mucha gente, a los vecinos, en la escuela si tenés chicos, empezar a orar mucho y pedirle a Dios que te vaya colocando a las personas, ¿no? Nunca hagas un prejuicio. Obviamente siempre el Señor nos invita a no hacer prejuicio, pero nunca hagas un prejuicio de quién sí puede estar y quién no puede estar. Dios nos ha sorprendido de una forma increíble con respecto a ese punto específico. Muchas veces pensamos que tal persona no puede ser parte de nuestra iglesia. No iba a ir, no le iba a interesar. Sí, sea la razón que sea. Siempre tenemos alguna razón, así que no pasa nada. Pero nunca pongas el freno de quiénes pueden ser parte de tu iglesia. Porque también pensamos y dijimos, no, tal persona sí nos va a ayudar, así va a estar. Y no estuvo. Entonces, ahí es como que hay que darle ese espacio al Señor para que ore de la forma en como Él siempre obra, que es de manera perfecta. Y nosotros no pongamos ningún freno a nadie. Siempre comentemos lo que estamos haciendo con quien sea, obviamente de una forma cómoda, sin ser intrusivos, sin obligar a nadie, ¿no? Pero no pongamos a ningún freno a nadie, porque el Señor los puede sorprender. Bueno, para seguir cerrando este episodio, tenemos los errores más comunes, cómo evitarlos. Error número 1, querer tenerlo todo resuelto antes de comenzar. Y eso nos pasa muchísimo porque, como claro, en nuestra mente y en nuestro corazón ya está la visión clara de cómo va a ser la iglesia dentro de 5 o 10 años. Vemos cómo van a estar los equipos, los ministerios, cómo vamos a impactar a la ciudad. Tenemos esa visión del final, de cómo vamos a vernos o cómo vamos a ser como iglesia. Obviamente al comienzo, si no vemos estas cosas, nos frustramos o queremos tener todo antes de arrancar, ¿no? Tener a todo el equipo, tener todos los recursos económicos, el lugar, el espacio soñado, y bueno, ahí caemos en frustraciones. Entonces, el primer error que debemos evitar es querer tenerlo todo perfecto. Segundo punto. Sí, el segundo punto es descuidar lo espiritual por enfocarse solo en lo visual. Y esto, creo que cuando me preguntaste los errores, fue un error que yo siento que cometí. Y al principio, porque uno no hay un manual. Sí hay manuales de plantación de iglesia, pero no te explican esto, no te cuentan el paso a paso, el día a día. Y nosotros, de venir de ser pastores creativos, era como que el foco estaba ahí y estábamos en lo visual. Exacto, entonces... Y después fuimos al otro extremo. Claro. Entonces, yo fui como muy confrontado por el hecho de llegar a las reuniones en casa y no tener nada, o sea, no haya nada que hacer con respecto a lo creativo. Obviamente sí, hay que, acomodar el lugar, que esté lindo, pero viste, no había computadora, no había luces, no había pantalla, no había música, no había sonido. Entonces, uno tiende a frustrarse, pero creo que cuando ya uno sana ese espacio y uno se da cuenta que, ya nuestra concentración no es en lo 100% en lo visual, tenemos que enfocarnos en lo espiritual y en los corazones de las personas, ahí todo va cambiando. La frustración se maneja de otra forma, ya no
ya no hay dolor, ¿no? Cuando no ocurren las cosas como estábamos planeando hacerlas, porque bueno, veníamos de una iglesia donde había un equipo muy grande, había un run sheet que seguir, todos ya sabían qué hacer, pero bueno, aquí nadie sabe qué hacer, nadie está capacitado todavía. Entonces, es como empezar a caminar con ese nuevo equipo desde cero. Y hay que caminar. Hay que caminar, ir avanzando con ellos y ir dándole la pauta, ir como presionando para ir avanzando, pero sin presión, porque después de 6 años acá ya nos damos cuenta que sí se puede. O sea, ya hoy por hoy nosotros llegamos a la iglesia y decimos, wow, ya hay un montón de personas que saben cómo hacerlo, qué hacer, están pendientes de todas las cosas y nos damos cuenta que sí se puede hacer en un tiempo récord. O sea, hemos visto que en otras iglesias, en provincias, fue como mucho más rápido porque ya venían de otro. Entonces, es muy lindo poder dejarse llevar por lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nuestros corazones y obviamente concentrarnos en lo espiritual y no en lo visual. Tercer error, hacer un copy-paste, y esto pasa mucho, de otros modelos sin adaptarlos, ¿no? Cuando venimos de una iglesia que tiene varias locaciones, ya tenemos un modelo. Y sin embargo, ese modelo, con todo y que es la misma iglesia en muchos lugares, que es el eslogan de nuestra casa, igual hay que adaptarlo un poco. Hay que adaptarlo primero a que traes un modelo, como nos pasó, muy grande, de una iglesia grande, y ahora vas a empezar y son 15. Entonces tenés que adaptar ese modelo a la realidad cultural, el contexto que estás viviendo y la etapa en la que está la iglesia. Hay que adaptarlo. No van a estar todos los ministerios, no van a ser las reuniones iguales, y eso no nos debe generar nuevamente frustración. Adaptar el modelo. Y después, si no venís de estás plantando de cero una iglesia que no es que es una locación de una iglesia central, igual los pastores tienden a decir, a ver, vamos a copiar lo que está haciendo esta iglesia, o qué modelo está haciendo de crecimiento tal iglesia, qué discipulados tienen y todo, y queremos traer a nuestra realidad visiones que Dios les ha dado a pastores o a ciertos hombres de Dios particulares, que no necesariamente son las tuyas. Yo creo que los modelos se construyen en oración y en intimidad. Así es. Y buscando eso único que el Señor te dio, podés, y es valioso, estudiar los modelos, ver qué le funcionó a tal pastor, cómo se está haciendo en tal país, cómo hace esta iglesia administrativamente, cómo hace esta iglesia creativamente, como una especie de conocimiento y referencia, pero después con todo eso y con tu intimidad y con tu llamado, edificar algo nuevo. Claro, sí, porque recuerden que el Señor tiene dentro de su multiforme espacio, permite que cada uno de nosotros podamos ejercer un don de distintas formas. Entonces, el hecho de hacer un copy-paste es como transgredir o ir en contra de lo que Dios puede hacer con nosotros. Puede hacer algo muy especial y muy grande, y nosotros estamos concentrados en copiar lo que alguien más está haciendo. Y parte de lo que hoy por hoy las nuevas generaciones necesitan, los que están hoy ahí revisando las redes sociales, los chiquitos, ellos necesitan autenticidad para conectarse. Entonces, lo que nos linkea con las nuevas generaciones es nosotros poder ser auténticos con lo que hacemos, y obviamente eso se genera solamente con aceptar lo que el Señor ha puesto en nosotros y potenciarlo. Entonces, si estamos copiando otra cosa, no va a haber chance de sacar lo que Dios puso dentro de nosotros. Y otro punto que está basado en Zacarías 4:10 es no menospreciar los días pequeños, no menospreciar el comienzo, como que aprender a disfrutar esos procesos de la iglesia que comienza, porque eso que vivís en una casa, eso que vivís edificando a 5 personas en una mesa, en un living, en una cena, esas conversaciones iniciales de cuando todo comienza, un día se van y ya
no volvés a esa etapa, ya la iglesia requiere de otras cosas. Entonces, como tener un hijo, disfrutarlo cuando es bebé, disfrutarlo cuando es niño, disfrutarlo cuando es adulto, quemar cada etapa, gozarla, vivirla, agradecerla, porque la iglesia se transforma y evoluciona con los procesos y con los años. Entonces, no menosprecies tus días pequeños de comienzo, alegrate, gozate, disfrútalos y transmití eso a tu equipo, transmitilo a esas personas. Mira, lo más clave para plantar es encontrar a las personas, más que el dinero, más que los recursos, más que el lugar, es encontrar a las personas correctas que te van a acompañar. Así que... Sí, porque solo no lo vas a lograr. Jamás. Solo... nada se construye solo. Sí. Y algo que te regalo que es parte de la visión de nuestra iglesia. Y toda cosa grande, que es algo que repetimos mucho. Eso lo iba a decir. Eso. Toda cosa grande comenzó con algo pequeño. O sea, no reniegues de haber comenzado en el living de una casa o en el patio de una casa, porque realmente Dios puede hacer que eso se convierta en algo gigantesco. Y solo por su poder y por su misericordia, y porque al final eso fue idea de Él y Él se va a proveer. Así es. Mucho más por hablar y conversar acerca del tema de plantación, que a nosotros nos apasiona y nos encanta, y es lo que estamos viviendo ahora. Y bueno, hay mucho que hablar. Pero lo vamos a dejar para los siguientes episodios, pues no queremos que sea esto una película en el cine, sino que puedas seguir con tus actividades. Gracias por escucharnos. Recomienda nuestro episodio a las personas o a los creativos que conozcas, personas que estén por plantar iglesias, pastores, líderes. Nos encanta que nos puedas dejar algún mensaje, tus dudas, poder crear una comunidad. Estamos volviendo a activar nuestras redes sociales, así que te esperamos en Instagram, en TikTok. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Sí, nos vemos. Chao.